Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada. Gloria a Dios, muy buenas tardes. Tenga cada una de ustedes, preciosas mujeres conforme al corazón de Dios. Estamos nuevamente en un jueves que yo sé que lo esperamos con mucha expectativa para ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. El Señor nos ha estado hablando y nos ha estado sobre todo enseñando qué espera Él de nosotros o qué es lo que Él quiere de nosotros. Y esto es importante porque realmente si no sabemos cuál es la voluntad de Él, definitivamente no vamos a saber tampoco cómo agradarlo, cómo obedecerlo, ¿verdad? Y la mayoría de promesas que están en la palabra tienen esa condicionante. El que lo amemos, el que le creamos y el que le obedezcamos. Entonces, bienvenidas a un jueves más y es para nosotros un gusto estar nuevamente con ustedes y que ustedes estén del otro lado de las pantallas viendo, ¿verdad? Y uniéndose con nosotros para el estudio que vamos a tener el día de hoy. Entonces, quiero presentarles nuevamente a Raquelita de León y a Alejandra Soberanes, que han estado desarrollando este tema sobre lo que es la presión social. Vamos a desarrollar porque el tema en sí se llama Caminando contra la corriente. Como recordarán ustedes, hemos estado nosotros tratando este tema por los retos, por los desafíos que tiene el joven en este tiempo. Tanto el joven, el joven mayor, como el adolescente y el preadolescente. Entonces son temas de mucho interés para el pueblo cristiano, porque sí estamos confrontando fuerzas aún espirituales de maldad, ¿verdad? Que están tratando de destruir nuestra raza, la raza humana, están tratando de destruir sobre todo al pueblo del Señor. Entonces, nuevamente estamos con el tema Caminando contra la corriente, ¿verdad? Sabemos que una de las cosas más importantes es que definitivamente tras de todas estas situaciones que está viviendo el joven en este momento, detrás de todo eso está lo que es la presión de grupo, que es la manera en que el enemigo trata, la manera de convencer, ¿verdad? A los jóvenes, a todos aquellos que hablábamos la semana pasada, que no les hemos formado todavía un criterio propio. Eso me quedó mucho a mí en la mente, la necesidad que tienen los padres que pertenecen a la iglesia de investigar, estudiar a través de la palabra, pero también a través de otros libros, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para que nuestros hijos poder desarrollar el criterio propio, ¿verdad? Que es tan importante y creo que es lo más necesario para que nosotros podamos hacer entender y abrir la mente de nuestros hijos hacia las cosas de Dios y que ellos pues de esa manera puedan blindarse en contra de todos esos ataques que vienen a través de las presiones de grupo. Entonces vamos a dar inicio nuevamente, ¿verdad? Sobre lo que nos quedamos la semana pasada. Y aquí quiero leer el versículo de Juan 15, 18 y 19.
También quiero recordarles y quiero también darle las gracias a todos aquellos que nos están sintonizando dentro de la capital de Guatemala, también dentro de toda nuestra nación, nuestro país, y también aquellos que están fuera de las fronteras. Gracias por estar con nosotros, gracias por ser partícipes de estas reuniones, ¿verdad? Desde acá de la Iglesia Fortaleza de Sion, pues es para nosotros un gusto también saludarlos en el nombre de nuestro amado pastor Byron Girón. Bueno, vamos a dar inicio. En Juan 15, 18 y 19 dice de esta manera: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Este versículo es tan precioso porque uno se pregunta por qué tengo tanta oposición, ¿verdad? Muchas veces, a veces dentro de la misma casa, cuando tal vez solo uno es el cristiano y todos los demás, pues no. A veces son en los trabajos, en las escuelas, que hasta se burlan, los colegios, universidades, hasta se burlan de los aleluya, les dicen, ¿verdad? Entonces, Raquelita, ¿qué miras tú en este versículo? ¿Has experimentado algo de esto? Sí, definitivamente cuando en el mundo a veces se plantea que, ay, sí, cuando a mí me miran feliz, todos me quieren amargar la vida, y a veces, como usted lo mencionaba, ¿verdad? Hasta la misma familia, incluso pueden que sean cristianos, pero tal vez asisten a diferente congregación y empieza el ataque. Sí que en tu iglesia, sí que lo que hacen ahí no lo hacen en la mía. Y a veces, pues por ejemplo, yo en el ámbito escolar, muchas veces es como, tú sos cristiana, sí pues. Y normalmente cuando uno dice eso, sí es que yo soy cristiana, empiezan las demás personas como a ver en qué momento uno falla, para poder recriminárselo después. Y uno, el mínimo error que cometa es como, ¿y no eras cristiana pues? No que eras cristiana. Entonces vemos que a veces en la juventud lo que pasa es que uno prefiere no decirlo, uno prefiere, no, mejor soy cristiana nada más en los domingos o nada más en mi casa. ¿Por qué? Porque a veces hay como ese pequeño miedo que a uno lo empiecen a molestar o que uno pierda amigos, pero ahí es donde en realidad entra nuestra convicción. El decir, yo soy cristiana, tengo una identidad porque Dios me da una identidad y pues ese es mi verdadero yo. Y yo no voy a fingir ser alguien más, sino que como yo soy cristiana y yo me identifico como cristiana, entonces pues no voy a sentir pena ni vergüenza de poder decirlo. Hay un versículo en Primera de Pedro 2, 4 al 7, que a mí me gustó mucho, porque dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra de vida principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, como dicen las Escrituras: pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así es, ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se han convertido en la piedra principal. Además, él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Y ahí sigue todavía más, ¿verdad? Ajá. Pero a mí lo que me gusta es que el principio dice, la gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y de ahí nos hace la comparación a nosotros. Y ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Entonces vemos que aquí nuevamente nos hace recordar Dios que nosotros tenemos una identidad en Él y que para Él somos valiosos. Y aquí también menciona que si alguien nos intenta avergonzar, que si alguien nos intenta rechazar, que nosotros tenemos que confiar en Él, porque el que nos va a defender es Él. Y en la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre.
cuando alguien nos intenta hacer mal a nosotros, cuando alguien intenta que nosotros quedemos mal, pues sabemos que no es necesario que nosotros nos tengamos que defender porque es más grande el que nos defienda a nosotros. Entonces, definitivamente sí, y sí me ha pasado más que todos esos comentarios pasivo-agresivos, ¿verdad? De que, ay, sí, no que eres cristiana, pues, pero es que los cristianos no hacen eso, pero es que tal y tal cosa. Entonces, uno quiere que no se sienta atacado y dentro de mí yo decía, ay, Diosito, contrólame. Nah. Pero sí es como que uno se enoja. ¿Por qué? Porque lo están atacando a uno y uno es como, no. Pero porque si uno se enoja y les responde, les da más razón a ellos. Entonces es como, no, mejor me detengo un poquito. Entonces vemos que la opresión siempre va a estar ahí y siempre van a haber momentos en donde nos lleguen a atacar. Y definitivamente esa es una de las pruebas, ¿verdad? Las pruebas que vienen a nuestra vida y quizás no una vez, sino en varias ocasiones. Sí, porque cuando nosotros, aquí nos lo dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros recordamos, el Señor nos habla en diferentes partes de la palabra de que Él va a estar con nosotros. Él nunca dijo, todo va a ser color de rosa. Al contrario, dijo, en el mundo tendréis tribulación, mas no temáis, yo he vencido al mundo. Entonces, el Señor en diferentes partes de la palabra nos asegura que va a estar con nosotros. Entonces, ¿y tú has experimentado algo de eso, nena? Alejandra. Sí, la verdad es que sí. Pues en el trabajo, a veces yo me pongo a escuchar predicas o podcasts sobre ayudas espirituales, en el sentido de que cómo vencer la pereza espiritual y todo eso. Yo me pongo a escuchar un montón de cosas que a mí me ayudan, me edifican. Y tengo un compañero que me dice, ¿y por qué tan cristiana hoy? ¿O por qué tan cristiana ayer? Me preguntaba siempre. Pero yo siempre, sí, yo le digo, o sea, a mí me gusta. Porque necesito, no estoy en mi casa, yo en mi casa lo hacía todos los días, todo el día, toda la hora. Pero sí, siempre que era de que siempre es la pregunta, ¿por qué tan cristiana hoy? ¿Por qué hoy? Que bueno, eso para mí es bueno que me pregunte eso, porque yo sé que voy haciendo más cosas que me edifican a mí y pueden edificarlos a ellos también. Tengo que ser una luz para ellos. Amén. Porque yo sé que pueden haber sido lastimados y miran, yo pues estoy bendecida en mi trabajo, la verdad, porque yo sé que no me tratan mal y no me miran mal y porque soy cristiana, pero yo sé que en algunas partes lo pueden hacer, como en la universidad. Gracias a Dios, mis compañeros tampoco son tan, pues, que molestan mucho o que hayan encontrado en la corriente. Más bien me preguntan qué pueden hacer, porque han visto que como yo voy a encontrar en la corriente de ellos, pues me piden ayuda, la verdad. Pero sí, como a los 15 años he vivido eso. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos es que nosotros en ningún momento podemos, como dice, negar lo que somos. Sí. En todos lados tenemos que mostrarnos tal como somos. Yo creo que cuando nosotros somos auténticas en ese sentido de no negar al Señor Jesús, viene el respeto de los demás hacia nosotros. Y no si nos miran de una manera que nosotros no estamos seguras de lo que somos. Entonces recordemos que la identidad nuestra es ser hijos de Dios. Ahora, una de las cosas que yo le pido mucho al Señor y les aconsejo a ustedes dos y también a aquellos que nos están viendo a través de las redes y de la televisión, seamos auténticos, nuevamente se lo digo. Mostremos quiénes somos, lo que tú decías, yo voy a hacer luz, ¿verdad? Entonces, si yo voy a hacer luz, definitivamente aquel que está en la oscuridad puede hacer que necesite. Y entonces, porque le dicen a uno, ora por mí, por favor, porque a ti te oye el Señor. Entonces uno tiene que orar, pero también tiene que enseñarles
que Dios nos escucha a todos, Amén. ¿verdad? Sí. Y de esa manera ir extendiendo el Evangelio. Pero sobre todo, este versículo como que es el antídoto para cuando el espíritu de rechazo quiere poseernos y quiere ser parte de nuestra vida. Y nosotros, pues, como digo yo, si a él lo rechazaron primero, no es nada nuevo para nosotros. No, y nos escogió como hijos antes de que nos... Amén. De todo, porque en el versículo dice que nos escogió mucho antes de nacer. Sí, y una de las cosas por las que los jóvenes y las personas ceden ante la presión de grupo es cuando es para no sentirse rechazados. Pero cuando nosotros entendemos que es parte del plan, parte de ese trato que el Señor tiene con nosotros, es que pasemos por los mismos pasos que Él pasó cuando estuvo sobre la tierra. Porque a Él lo rechazaron, no es raro que a nosotros también nos rechacen. Pero eso no tiene que ser causa de tristeza, sino que es saber que estamos identificadas con nuestro amado Señor, ¿verdad? Entonces, para evitar los efectos negativos, Raquelita, de que se puedan desarrollar o puedan dañar o puedan trastocar nuestra autoestima, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros hacerle frente a eso, verdad? A esos efectos negativos que en determinado momento puedan darse. Pero si nosotros nos estamos basados en la palabra del Señor, eso nos va a dar la seguridad, ¿verdad? Y nos va a dar la estabilidad para parar lo que el enemigo ha querido hacer, ¿verdad? Amén. Yo quizás lo repito muchas veces, pero siento que es como el punto inicial de todo. Si nosotros tenemos una identidad en Cristo, si nosotros aceptamos que en realidad somos hijos de Dios y estamos conscientes de lo que implica ser un hijo de Dios y el valor tan grande que Dios nos demuestra en su palabra, en realidad ahí nos damos cuenta que eso es lo único y suficiente que necesitamos. Entonces, primero, una identidad. Nosotros debemos de encontrar nuestra identidad en Cristo Jesús, o sea, saber que somos perlas preciosas y Él así nos ve. El versículo en la Biblia que menciona que Él nos entretejió. Imagínense, por ejemplo, a mi hermano le gusta tejer y yo me doy cuenta de cómo él teje y yo digo, o sea, en realidad el tejer con tela, o sea, uno dice, qué bonito y qué bonito queda esto y imagínense, la tela es gruesa hasta cierto punto. Imagínense Dios lo que se tuvo que tomar para crear cada pequeña parte, cada pequeño órgano dentro de nosotros. O sea, Él en realidad se tomó el tiempo de hacer cada una de esas cosas y a veces nosotros no miramos la magnitud de eso. Entonces nosotros tenemos un valor tan grande y tan especial en Cristo y a veces nosotros como jóvenes en donde más fallamos es en nuestra autoestima. Que nosotros decimos, no es que soy muy chaparrita, no es que soy muy alta, no es que soy muy flaquita, no es que soy muy gordita. Y a veces queremos encajar tanto en los estereotipos que es donde nosotros nos desviamos y donde nuestra autoestima baja, nuestra autoestima está de una vez por los suelos. Entonces, a veces nosotros tenemos un pensamiento crítico tanto de nosotros mismos y decimos, es que yo quisiera ser como aquel, yo quisiera ser como aquel. ¿Quieres decir? Sí. Autocrítico. Tenemos ese pensamiento tan autocrítico de nosotros mismos y a veces tal vez estamos bien con nuestro físico, pero pensamos, yo quisiera tener la habilidad que tiene esa persona y no la tengo, o quisiera tener aquel talento, aquel don y no lo tengo. Pero no nos damos cuenta que en realidad nosotros tenemos otras capacidades. Entonces vemos que cada uno de nosotros tenemos una capacidad diferente y que a veces nos dicen, no, pero es que deberías de ser tal cosa. Y a veces la presión social nos hace querer ser alguien diferente a lo que en realidad somos. Entonces por esa misma presión social nosotros podemos dejar de ser quien somos. Entonces la presión social como tal, uno de los efectos negativos que tienen nosotros es perder nuestra propia identidad, perder esa esencia
y tratar de ser una persona que no somos. Entonces, nosotros a veces nos rodeamos de personas tan distintas a nosotros que hasta cierto punto llegan a aportar algo nuevo a nuestra vida. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado de que eso nuevo que aporten a nuestra vida sea de bendición y asimismo nosotros hacia otras personas. Poder aportar un poquito de cada uno, pero que sea algo positivo, algo que me sume y no que me reste. Algo que en realidad yo diga, bueno, esto me va a servir en mi día a día o me va a servir en mi vida cotidiana. Amén. Amén. Sí, o sea que tenemos que ver con quién nos juntamos, ¿verdad? Saber escoger. Definitivamente, aquí se nos ha hablado mucho en la iglesia respecto al discernimiento, ¿verdad? Entonces, no es que, pero decías algo, ese como que desarrollar esa habilidad que el Señor nos ha dado. Es importante algo que hablamos, capaz de decir, tenemos que aprender a comunicarnos con los demás. No, yo, por ejemplo, pienso que sí es importante comunicarme con mis hermanos de casa, o sea, de la iglesia. Pero esa comunicación asertiva no es únicamente para los que son cristianos, sino que tenemos que pedirle al Señor la gracia para poder comunicarnos con aquellos que aún no conocen al Señor, ¿verdad? Que ellos miren en nosotros algo especial. Yo he conocido gente que solo hablo con ella y ya puedo discernir el espíritu que tiene. Si es un espíritu puro, un espíritu bueno, o es algo que es negativo. Y sí tenemos que aprender a tener esa comunicación asertiva precisamente para poder interrelacionarnos con las demás personas, ¿verdad? Pero definitivamente es más fácil cuando nos juntamos con personas que tienen nuestros mismos intereses, ¿verdad? Y los valores también son similares. Ahora, hay algo, y yo creo que es hasta como para hacer un tema completo, porque es algo que yo me he dado cuenta que casi en todas las personas se da. Es rara la persona que no se le da esto, pero el aprender a decir no. A mí me ha costado mucho. A mí me ha costado mucho aprender a decir que no. Es más por eso mismo de que es que si digo que no, se van a molestar. Se van a enojar. Si digo que no, vamos a ver qué van a pensar de mí. Si digo que no, me van a dejar de hablar. Si digo que no, va a pasar aquello. Si digo que no, van a estar hablando mal de mí. Van a hacer muchas cosas que van a estar ahí, vamos a estar mentalizando todo el tiempo. Y vamos a tener un sentimiento de ansiedad al decir que no, pero es que no quiero. Pero al decir que sí, uno tiene, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo dije? ¿Por qué dije que sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo? ¿Y ahora qué hago? Entonces ahorita es mejor aprender a decir que no. Y Dios me habló de eso, a decir que no, porque hay a veces que fue que me he hecho daño a mí misma, porque yo me estoy autolastimando al decir que sí, Entonces, algo que realmente realmente que yo no quería y que no me gusta y que nunca me gustó, pero es eso. O sea, uno se lastima al decir que sí, porque en el fondo del corazón y nuestro espíritu nos está diciendo de que, ¿por qué dijiste que sí? ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Por qué? Mija, por favor, hubieras dicho que no. Lo tenés, todavía nos da hasta cierto tiempo de decir que no, mira, ya no. Tenemos tiempo de decir, no, fíjate que no, o déjame pensarlo. Y ya te vas con tiempo de, bueno, ahora cómo le digo que no, respetuosamente y con cariño. La verdad es que tenemos que decir que no, no gracias, no me gusta esto porque soy cristiana, no me gusta esto porque va contra mis valores, no, gracias. Yo creo que definitivamente, tú dijiste algo ahorita, me dijiste, no me gusta esto porque soy cristiana. Sí. Yo creo que no me gusta esto porque va contra mis principios y mis valores y mi bienestar. Uh-huh. Porque, Raquelita, por ejemplo,
el no aprender a decir no trae consecuencias. Yo quisiera que tú me pudieras decir algunas consecuencias prácticas que hayas visto tú. Porque una de las que yo digo es, ¿cuánta joven no por no decir no, tiene una relación que tal vez ella no la quería, pero no tiene el valor de decir no porque yo no quiero, ¿verdad? No porque soy cristiana, sino porque eso va en contra de mis intereses personales y por ende también va en contra de lo que yo creo que soy como hija de Dios. Entonces, Raquelita, las consecuencias del no poder decir no son tremendas y pueden marcar el resto de nuestra vida. ¿Qué puedes decir? Sí, por ejemplo, como jóvenes se nos presentan muchas tentaciones y muchas oportunidades de decir no o decir sí. Y ahorita el versículo que se me venía era de que tu sí sea sí, que tu no sea no. Pero eso no se refiere con que sí, sí, sino que mi sí de mis principios, o sea, de lo que me forjaron desde pequeña. O sea, que esos principios que yo tengo no cambien en un momento en donde me están preguntando y por presión social vaya a decir que sí, solo por eso mismo, por la presión social. Por ejemplo, si a un joven se le presenta el licor, es como un amigo venga y se lo ofrezca. Mira, puedes tomar esto, darle un traguito. No es puro, o sea, solo va a ser un traguito pequeño y si no te gusta y lo dejas. Y es como, no, o sea, yo no hago eso. Bien, dale, hombre, todos estamos aquí, no va a pasar nada. Dale, no están tus papás, nadie te va a ver. No, bien, y siguen presionando, porque muchas veces eso es lo que pasa. Siguen presionando y es como, dale. Y ya a veces uno, lo que puede llegar a pasar es que, tanto que molestan. Vaya, pues solo porque se queden tranquilos, está bueno. Y lo prueban. Y ahí es donde puede empezar y donde se le puede abrir la puerta al enemigo a darle paso a que se genere un vicio. Y de poquito en poquito se puede ir generando más y ahí nos puede traer una consecuencia en donde esa persona quizás ya no pueda salir de ese lugar y en donde empiece más seguido y más seguido y más seguido y ya no pueda salir de ese vicio. Y ahorita que estás diciendo eso, puede ser cualquier tipo de sustancia. Sí. Porque acuérdate que también dentro de la palabra de Dios, y nos lo han enseñado también acá en casa, es que se pueden activar receptores que no sabíamos que los teníamos. Por si viene un vicio generacional, que el bisabuelo tomaba, luego que el abuelo también le gustaba, luego que el papá, y ahora cuando me dan a probar, se me activa el receptor que tengo, y ahí, ¿y cómo saber uno? ¿Cómo saber uno cómo parar? Porque máxime, si no estamos con el Señor, va a ser muy difícil que nosotros podamos parar ese receptor. Puede decir stop al receptor y decir, no. Si lo hacemos, gloria a Dios. Pero son miles de jóvenes, y no estoy hablando solo varones. Sí, porque me da tristeza cuando son mujeres, cuando son casi niñas, que no han podido decir no a una relación que no conviene prematrimonial, a una inducción a la sustancia, ¿verdad? Aún decir, yo no voy a hacer esto porque esto va contra la ley, ¿verdad? Y ver en qué condiciones terminan muchas veces esos jóvenes. Arruinan totalmente su vida porque en el momento que tenían que decir no, no supieron cómo decirlo. Ahora, Raquelita, esto de decir no es algo que tenemos que aprender. Sí, definitivamente sí. Porque a veces hay personas a las cuales nos cuesta decir no por no fallarles. O sea, a veces, por ejemplo, a mí lo que me pasaba mucho era que tal vez me pedían ayuda para, por ejemplo, no entendían un tema y era como, ¿me ayudas a hacer tal cosa?
pero yo tenía también que estudiar para el mismo tema o tenía cosas que hacer y era como, ala, pero no quiero dejar mal a tal persona, pero yo también tengo que hacer. Entonces ahí es donde uno tiene que aprender a decir que no. ¿Por qué? Porque no es porque nosotros no querramos ayudar, sino porque yo también egoísmo. tengo que hacer mis cosas, exacto. No es por egoísmo, no es porque no, lo que yo sé es solo para mí, no lo voy a compartir. No, sino porque en realidad nosotros tenemos que tener amor propio. Amén. Y ahí es donde aplica el ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo amar a una persona si no me amo a mí primero. Y eso tampoco lo digo porque yo tengo que ser egocéntrica y primero yo y todo yo y después los demás porque los demás son menos que yo y yo soy superior. No, sino que nosotros tenemos que aprender a ver cuáles son nuestras prioridades. Y si yo necesito un tiempo para mí o yo necesito ciertas cosas para mí, después van los demás, pero marcar nuestras prioridades y aprender a decir que no cuando en realidad es necesario decir que no, porque hay personas que se les es tan fácil decir no y es como, no puedo. Y por ejemplo a mí a veces decir no es como, ay, le quedé mal, o ahora le voy a caer mal, ¿va? Entonces es como, a veces uno se siente mal por decir que no, pero el decir no también es marcar un límite que a veces las demás personas no entienden. Y con lo que hablábamos anteriormente es, por ejemplo, si nosotros sentimos que el ambiente ya está muy pesado, a veces es mejor apartarnos o no ir o simplemente decir hasta aquí y me voy, porque a veces no somos lo suficientemente maduros para soportar una situación así, en donde me estén presionando tanto. Así que es mejor a veces irnos, porque a veces decimos nosotros, no, es que sí voy a aguantar, aunque todos estén ahí, todos estén en su rollo y todos estén ahí, yo voy a aguantar. Pero a veces no es así, a veces nosotros no aguantamos y la tentación nos puede llegar a ganar. Sí, una de las cosas que tú dices, y pues vaya que lo tocaste, la importancia de poner límites. Y no solo poner límites a otros, sino ponernos nosotros mismos. De aquí para allá no puedo pasar. Ahora, ¿por qué? Porque cada quien tiene una responsabilidad ante Dios, ante la sociedad y ante uno mismo. Y tenemos que dejar eso bien cortado, bien marcado, ¿verdad? Como tú dices, Señor a mí me dio capacidades, a mí el Señor me va a demandar de lo que me ha dado a mí. Ahora, nosotros podemos compartir siempre y cuando eso no vaya a afectar la responsabilidad que el Señor me dio y que yo tengo que hacer en lo que Él me dijo que yo hiciera. Entonces, ahora, en la presión de grupo tiene que haber una forma tienen que haber pasos, los cuales nosotros tenemos que aprender para parar eso, ¿verdad? Entonces, como cristianos o como cristianas, ¿cómo podemos hacer nosotros para enfrentar la presión social? Esta pregunta va para las dos. Yo como siempre he tenido en claro, ¿verdad? Bueno, desde el año pasado, yo tengo que fortalecer mi relación con Dios y tengo que hacerlo a través de la oración y una lectura y si puedo ayuno. La verdad es que el ayuno rompe todo y también en el nombre del Señor Jesús. Pero a lo que voy yo es de que tenemos que hablarle a nuestro Señor, a nuestro Padre como un amigo, decirle, es que me pasó esto, no sé cómo decir que no, por favor ayúdame, dame sabiduría, por favor Espíritu Santo, porque yo te necesito. Y nos da la respuesta a través de nuestros padres. La verdad es que también nos pide que nos congreguemos en una iglesia. En la iglesia tenemos hermanos, está el grupo de jóvenes, está pastora, está también las hermanas que ministran, que también nos escuchan, la verdad. Entonces, ellas también nos pide que estemos rodeadas en una comunidad cristiana para tener un buen ánimo, puntos de vista diferentes, pero conforme a la palabra, la verdad. Y pues también tenemos que desarrollar nuestra autoestima, como habían dicho, y nuestra identidad con el Señor.
tenemos que tener bien en claro en quiénes somos, qué es lo que pensamos, porque también nuestros pensamientos nos hacen pecar, por lo mismo de que nos insertaron ahí un poquito de que hacerlo. Y eso va a ir creciendo. Entonces mejor pidámosle al Señor que limpie nuestros pensamientos de esas pequeñas zorrillas que nos insertaron, las pequeñas serpientes. Entonces tenemos que tener bien en claro eso, y también tenemos que estudiar la Biblia. En la Biblia nos dice mucho sobre la presión social, porque eso es lo que vivimos nosotros. Sí, como siendo cristianos, toda nuestra vida va a ser así, porque a veces fuimos llamados a ir contra la corriente. La mente de este mundo es, la mente terrenal, mejor dicho, es totalmente diferente a lo que nosotros pensamos. Hay muchas ideologías, pero yo siento que tenemos que tener bien en claro todo lo que pensamos, lo que hacemos, que todo sea para honra y gloria del Señor. Gloria a Dios. Raquelita, yo les hice la misma pregunta a las dos. Amén. Definitivamente yo quizás me voy por el lado de la convicción. La verdad es que siempre profesamos una fe, y la fe nos dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y lo bonito de este versículo, bueno, es todo, ¿verdad? Pero a mí me impresiona mucho la convicción de lo que no se ve, porque muchas veces el mundo nos dice es que es ver para creer, pero en Dios es creer para ver. Si yo creo en Él, si yo confío en Él, realmente en algún momento, ya esperemos que pronto, lo vamos a ver, y lo vamos a ver cara a cara, y lo vamos a poder adorar cara a cara, y es lo increíble. Entonces definitivamente la convicción. En Gálatas 1:10, Pablo le decía al pueblo, dice: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Y yo digo, uy, qué fuerte, porque en realidad aquí dice, o sea, si yo quisiera agradar al pueblo, si yo quisiera quedar bien con la gente, yo no sería un siervo de Dios. Entonces vemos que una característica del siervo de Dios es el no querer agradar al pueblo y a la gente, sino el querer agradar a Dios. Y aquí es donde entra también el temor a Dios, que muchas veces nosotros no lo comprendemos bien. El temor a Dios no es tenerle miedo o tenerle pavor, así de que me va a matar si yo hago algo malo. No, sino que el hecho de que nosotros digamos, si yo hago algo malo, le voy a fallar a Dios, y yo no quiero fallarle a Dios. A mí me gusta, bueno, es que Pablo escribió muchas cosas, pero en 2 de Timoteo 1:11, si no estoy mal, sí, aquí nos habla, aquí Pablo lo estaba diciendo, dice: porque yo sé en quién he creído, y estoy convencido de que es poderoso para guardar lo que he confiado hasta aquel día. En ese entonces Pablo estaba en la cárcel. Entonces vemos que él estaba consciente y tenía convicción de que él creía en un Dios poderoso. Entonces, si nosotros tenemos nuestra convicción clara de en quién creemos, de quién somos hijos, quién nos ha escogido, quién nos ve como perlas preciosas, o sea, en realidad, si nosotros tenemos nuestra fe clara, nuestra convicción firme, nuestros pensamientos firmes y centrados en Dios, si tenemos al Espíritu Santo siempre de nuestro lado y sabemos que Él es el que nos va a guiar, definitivamente la presión social va a ser un problema que no nos va a afectar tanto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos y le vamos a creer al único que tiene la verdad, que es Cristo Jesús. Entonces, en realidad, la convicción siento yo que es la clave, el punto clave para decir: la presión social no me va a afectar. Pero para poder llegar a este punto de convicción, vemos todos los pasos que nos menciona Alejandra, el hecho de nosotros empezar con una relación con Dios, una relación con el Espíritu Santo, porque si nosotros no tenemos esa relación, no vamos a llegar al punto de esa convicción firme como tal. Gloria a Dios, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, porque quiero decirles, amadas hermanas, que recuérdense que para el 17 de mayo tenemos nuestro desayuno de damas, y pues quiero hacerles la cordial invitación
para que se vayan preparando. Yo sé que hay muchas que solo nos miran en línea, pero les quiero decir que en ese desayuno va a estar la oportunidad de que si ustedes participan con nosotros, pues vamos a conocernos. Me gustaría mucho conocer a todas esas hermanas que nada más las conozco porque aquí aparece de que nos miran, que están con nosotros, ¿verdad? Y es algo bien precioso. En varias actividades importantes que hemos tenido, hemos contado con hermanas que han venido desde México. Y es algo precioso. Es algo precioso saber que no solo en Guatemala, sino que en todo el mundo existen mujeres como nosotros que aman la obra, que aman a Dios y que nos amamos unos con otros. Entonces quedan cordialmente invitadas, ¿verdad? Para el día 17 de mayo, ¿verdad? Para nuestro desayuno, que el tema es tiempos de definición. Amén. ¿Verdad? Vamos a contar con una pastora invitada muy especial y sé que el más especial y que va a estar aquí de primero y está ya ayudándonos a organizar todo es el Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Entonces, otra de las cosas, o sea, Raquelita, que tenemos que ver en qué ambiente nos movemos. Mi abuelita, yo me acuerdo mucho de lo que mi abuelita me decía. Ella decía, el que en la miel anda, algo se le pega. Entonces, nosotros estamos para hacer luz y sal sobre esta tierra. Pero también tenemos que convivir con personas con una fe fuerte, personas que están en ese periodo, al igual que nosotras, de restauración. Y también otra de las cosas que es importante que entendamos, que tenemos que aprender a hablar. Porque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es más, hasta nuestra forma de pensar y de hablar tiene que ser algo nuevo. Entonces, cuando hablamos de que tenemos que decir no, tenemos que aprender a decirlo de una manera respetuosa, ¿verdad? Y con amor, para no ofender a las personas. Dice la Biblia que nuestras palabras tienen que ser sazonadas. Y ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Con la ayuda del Espíritu Santo. Como decías tú, pedirle a Dios. Yo le pido, a veces le digo, Señor, por favor, soy algo pesadita, mi carácter no es, yo quiero tener tu carácter, ¿verdad? No quiero caer mal, al contrario, quiero que tú derrames sobre mí de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. ¿Por qué? Porque necesitamos la gracia de Dios para que ir caminando y que las puertas se nos abran. Amén. Necesitamos del amor de Dios para poder mostrar quién es Él. Y dice la Biblia que Dios es amor. Y dice también que aquel que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, a su prójimo, es mentiroso. Entonces tenemos que aprender a decir no con mucho respeto, con mucho amor y con mucha misericordia. Ahora, ¿cómo enfrentar la presión social como cristiano? Y aquí quisiera que nos fuéramos más a lo que es la palabra, porque ahorita ya vamos en lo final y necesitamos dejar bien explicado. Ya hablamos que no buscando agradar a las personas, sino a Dios. Definitivamente, para poder agradar a Dios tenemos que conocer su voluntad. ¿Qué te parece? Amén. Tal vez uno de los ejemplos bíblicos más claros y que muchas veces nos lo han mencionado es el ejemplo de Daniel. Él lo que decidió fue no contaminarse. Y es tan clara la Biblia cuando nos habla que, imagínense, yo me pongo a pensar, si hubiera estado yo, así como estuvo Daniel, de que hubiera tenido el gran festín, que hubiera tenido el montón de comida y que pude haber comido todo lo que yo quisiera. Y yo digo, qué rico, o sea, de haber visto todo eso porque no eran cocineros cualquiera. No. Eran chefs,
del rey. que sí le sabía. Entonces, imagínense, todo eso de haber estado delicioso. Pero Daniel lo que decidió fue, no, yo no me voy a contaminar de eso. Y él estuvo a dieta, ¿no? Él estuvo con su ayuno y él decidió comer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque él no se quería contaminar. Él decidió decir no. Y él no lo dijo de una manera despectiva, aunque en realidad pues se pudo haber ofendido el rey o no. Pero, o sea, él dijo primero que todo va la convicción que yo tengo. Yo profeso a un Dios, yo le creo a un Dios y yo decido no contaminarme. Entonces vemos que él, ante la presión, dijo, no, yo no elijo eso, yo aparte voy a comer otras cosas. Y todavía fue como que no, ahí vas a ver que no vas a aguantar. Porque sí fue algo así lo que le dijeron. O sea, vas a ver que no, que en algún momento vas a querer probar o vas a comer. Pero Daniel decidió no contaminarse y él no lo hizo y vemos que es posible. Sí es posible porque la Biblia nos da ejemplos bíblicos en donde si uno decide no contaminarse, sí lo logra. Y hay así varios ejemplos que nos mencionan donde en realidad hay personas que pudieron haber pasado por una presión, pero Dios les dio la capacidad de poder decir no. Y muchas veces nosotros humanamente sí podemos querer, pero el hecho de decir no y pedirle la fortaleza al Espíritu Santo que Él nos ayude a poder controlarnos y abstenernos de ciertas cosas. Sí, así es. Sí, ¿vas a decir algo? No. Fíjate que hay algo que creo que es básico para toda nuestra vida en el caminar cristiano. Y te digo, voy a hacer algo que definitivamente viene siendo como un requisito sin el cual nosotros no vamos a poder avanzar. Sabemos que las batallas más fuertes se pelean en la mente. Por eso el Señor dejó en su palabra donde dice, renovaos por medio de vuestro entendimiento. Pero otras versiones dicen, renóvense por medio de lo que piensan, ¿verdad? Entonces, dice, no os conforméis a este siglo, sino que renovaos por medio del entendimiento. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener bien entendido, que si no cambiamos nuestra forma de pensar, pero para poder cambiar nuestra forma de pensar, primeramente tenemos que reconocer que necesitamos cambiar. Amén. Porque si yo creo que yo estoy bien, yo no voy a querer cambiar. O si me gusta en la forma en que yo pienso, no voy a querer hacerlo. Pero el Señor dice, renovaos por medio de vuestra forma de pensar, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensas sobre cómo podemos llegar a tener el entendimiento diferente, que es lo que realmente el Señor nos ha dejado estipulado, renovaos por medio de vuestro entendimiento? Yo tengo una clase de doctrina, no me acuerdo cuándo fue, pero fue como a inicios de marzo. Hablamos de las mentes renovadas y no renovadas. Y la verdad es que es un gran ejemplo porque nos explica mucho lo que cómo piensa uno si nuestra mente está en nuestro espíritu. No sé cómo explicárselos, pero dice aquí en Romanos 12:2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios y lo bueno, aceptable y perfecto. Y aquí nos explica un poquito que la mente es definida como la facultad intelectual del alma y como tal es una de las partes más importantes de nuestro ser debido a que es allí donde debemos discernir por el espíritu las diferentes voces que escuchamos, ya sea de Dios y la de nuestros enemigos, la verdad, y dependerá de dicho discernimiento la decisión que tomemos con respecto a cualquier asunto. Y nuestra mente es un campo de batalla, como nos había explicado aquí. Tenemos un folleto y me gusta mucho leer el folleto. Ajá. Entonces nos explica que nuestra mente es un campo de batalla. Estamos, ¿cómo podríamos decirlo? Mitad y mitad, el mundo y el espíritu.
Pero la batalla la podemos ganar ¿por medio de qué? Por leer la Biblia. Leer la Biblia es una fuente de sabiduría, como nos dice. Y nosotros tenemos que saber bien que por medio de leer la Biblia vamos a poder ganar muchas batallas. Y yo lo vi en un documental que explicaba que vencía la batalla de la pornografía, vencía la batalla de la depresión, de la adicción, hasta de los chismes. Sí, Vencía, sí, todo lo o sea, carnal. había un porcentaje. Lo voy a buscar bien y se lo voy a mandar a Pastora, porque la verdad es un documental que explica mucho sobre por qué leer la Biblia nos ayuda mucho a vencer. Y sí, yo lo digo por experiencia, sí ayuda a vencer bastantes batallas. Y también tenemos que, como tener una mente renovada, como lo había dicho, leer la Biblia, ministrando los pensamientos, usando armas de luz, como las alabanzas. Nosotras, cuando hay ciertas canciones, ¿verdad? Ciertas canciones de desamor, ciertas canciones de orgullo, de todo lo que ustedes quieran poner. Pero las alabanzas es mejor porque nos estamos ministrando cosas buenas, estamos adorando al Señor, porque como habíamos hablado en esta clase también, las canciones mundanas es un arma de doble filo, la verdad. Y pues sí, tenemos que tener un buen discernimiento en todo, con quién nos juntamos, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos leyendo y qué canciones estamos escuchando. Porque eso de ministrarse es peligroso. Raquelita, Amén. definitivamente lo que estaba leyendo, ¿me dijiste Efesios qué? ¿Qué estaba leyendo ahorita? Romanos 12, ¿Romanos qué? 12:2. Me llamaba la atención lo que dice, porque dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero hay otras versiones, quiero ver una versión que dice, no os amoldéis al mundo actual, es la Biblia Abad, sino sed transformados mediante la renovación de nuestra mente. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero leyendo este versículo nos damos cuenta, primeramente, el rechazar al mundo, el no conformarnos con lo que el mundo nos ofrece, ¿verdad? Sino, dice, transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Hay otra versión que dice en el espíritu de la mente. Y dice, porque aquí dice, así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Raquelita, ¿tú crees que si nosotros no damos los pasos que nos mandan acá, definitivamente si yo sigo atada al mundo, si yo no entiendo que para alcanzar lo que el Señor quiere, tengo la necesidad de cambiar totalmente mi pensamiento, no vamos a poder nosotros comprender cuál es la voluntad de Él. No vamos a saber nosotros cuál es la voluntad de Dios, porque primeramente para poder hacer la voluntad de Él, tenemos que saber cuál es, ¿verdad? Y luego dice que es buena, agradable y perfecta. ¿Qué piensas tú, Raquelita, respecto a este versículo? Amén. Yo, si pudiera a algún personaje de la Biblia poder entrevistarlo, conocerlo y platicar con él, fuera Pablo, porque es increíble su conversión, cómo fue la conversión de Saulo a Pablo. Y me recordaba mucho de este personaje porque el hecho de que él fuera un perseguidor de cristianos, a luego que él fuera un predicador, es increíble y nos muestra como ambas partes, la presión que él sintió
cuando empezó su ministerio, cuando él recién se convirtió, fue muy pesado. O sea, en realidad los espíritus y todo lo que la gente le podía estar diciendo, o sea, en realidad el ataque para él era muy directo. Pero él en realidad vio que la voluntad de Dios, de la cual quizás escuchó en algún momento y él no entendía, él la llegó a conocer y él vio que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta para su vida. O sea, él en realidad, algo que él en algún momento pudo haberse burlado o pudo haber dicho eso no era cierto o pudo haber atacado muchas veces, él pudo comprobar en carne propia cuál era la voluntad de Dios para su vida. Y vemos que él es un claro ejemplo de la renovación de la mente de la cual nos habla Romanos 12:2. Ahí nos dice, no nos conforméis a este siglo, sino transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y en realidad, Saulo tuvo una renovación tan increíble que no solo fue su pensamiento, sino que vemos que hasta le fue cambiado el nombre, que no es cualquier cosa. No a todos los personajes de la Biblia se les ha cambiado el nombre, sino que son ciertos personajes a los cuales se les cambia el nombre, y es porque en realidad ellos tienen un ministerio y tienen un propósito en realidad que marca en las narraciones de la Biblia. Entonces vemos que definitivamente nosotros debemos de caminar contracorriente. Nosotros debemos rechazar al mundo y tener una convicción en Cristo Jesús, para que nosotros podamos, así como le llamamos a esta enseñanza, ¿verdad? Caminar contracorriente. Para eso nosotros tenemos que tener una convicción bien fuerte y debemos de aprender a rechazar al mundo, debemos de aprender a decir que no, para nosotros poder experimentar también y conocer esa voluntad de Dios. Gloria a Dios. Tenemos que tener presente también nosotros de que el Señor va a estar con nosotros. Amén. Nosotros en esto no estamos solos, ¿ya? Sino que el Señor está con nosotros. Y Él lo dijo, aunque pases por las aguas, aunque pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Aunque pases por las aguas no te anegará, ¿verdad? Entonces Él sabe que estamos en un tiempo difícil, que estamos en esta batalla, pero Él no dice que iba a ser fácil. Él dice, yo voy a estar con ustedes. Y aunque vengan las cosas que queman, no los va a tocar, ¿verdad? Aunque vengan cosas que quieran ahogarlos, tampoco. Yo estoy con ustedes. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que entender como jóvenes, aún las madres, los padres, entender es que tenemos que enseñarle a nuestros hijos estas promesas que nos dan seguridad de que nosotros no estamos solos. Entonces, tenemos que poder hacerle frente a todo aquello que se esté presentando ahorita en contra de la juventud, aún en contra de los niños y aún en contra de jóvenes adultos, ¿verdad? Que ya están ya casaderos, ¿verdad? Sí. Tenemos que entender que vamos a tener esos retos, nos vamos a enfrentar con todas esas cosas. Van a venir a querernos a moldar a ciertas creencias, a ciertas modas, a ciertas formas de vida. Sin embargo, nosotros sabemos quiénes somos hijos de Dios, sabemos que las cosas no son fáciles porque Él nos lo dejó dicho, en el mundo tendréis aflicción, mas no temáis, yo he vencido al mundo. Amén. Desafortunadamente ya se nos fue el tiempo, pero gloria a Dios porque el próximo jueves, siempre a las 4 de la tarde, vamos a iniciar con un tema también bastante interesante relacionado con lo que es la juventud, ¿verdad? Amén. Cómo el mundo está queriendo tergiversar aún la palabra del Señor para confundir aún a los escogidos, dice la Biblia. Entonces, por favor, Raquelita, ¿podrías dirigirnos en oración para pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude? Porque a veces sentimos que no vamos a poder, pero cuando sentimos que no vamos a poder, alegrémonos, porque dice la Biblia que cuando somos débiles, Él se hace fuerte en nosotros.
Amén. Entonces, cuando pues sentamos que no vamos a poder, clamemos, porque es en nuestra debilidad donde se perfecciona el amor de Dios. Por favor, Raquelita. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este día tan bonito, Señor, por este día tan hermoso que nos permites estar aquí, que nos permites poder escuchar tu palabra, Señor Jesús, porque nos permites compartir, Señor, este momento, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de poder transmitir un mensaje de salvación, Señor, de poder ser luz, de poder compartir esa luz, Señor. Te pedimos, Señor, por cada persona, cada hermana, cada hermano, Señor, que está viendo esta transmisión el día de hoy, que pueda ser de edificación para su vida, papito lindo, que esta pueda ser una palabra, Señor, que llegue para todo aquel que esté necesitado, Señor. Sabemos que tú eres misericordioso, papito lindo, y que tu palabra llega a tiempo y fuera de tiempo, papito lindo. Te pido que esta palabra llegue a quien lo necesite, que nos ayude, Señor, a cada uno de nosotros a poder caminar contra la corriente del mundo, Señor, que nos puedas dar esas armas, esos instrumentos, papito lindo, para poder caminar contra corriente, para poder, Señor, tener esa convicción, para poder tener una relación contigo, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, por cada persona que está viendo esto, Señor, bendice a cada familia, Señor. Guárdanos, protégenos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, mis amadas y amados, ya el tiempo terminó, pero quiero recordarles que el próximo jueves estaremos aquí nuevamente y sobre todo va a estar el Espíritu Santo con nosotros para continuar con esa revelación que nos está dando de su palabra. Y yo estaba leyendo precisamente el día de ayer, no fue hoy en la madrugada, fue ayer en la madrugada, que realmente cuando nosotros lo amamos, cuando nosotros le creemos, viene Él y quita las vendas de nuestros ojos. Amén. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, dice, son aquellas que yo tengo para los que me aman. Entonces, si lo amamos, seguro que Él nos está dando la revelación de su palabra. Amén. Y eso nos va a ayudar a conocerlo cada día mejor. Que el Señor me los bendiga y que esta palabra haya sido y sea de mucha bendición para ustedes primeramente y para nosotros también. Porque nosotros vamos en la colada también aprendiendo lo que el Espíritu Santo nos está enseñando del Padre. Amén. Hasta pronto y bendiciones. Bendiciones. Buena tarde. Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada.